Nos encontramos en esta ocasión en el programa El Vigía, que es un programa multimedial, decimos nosotros, que es un programa con formato radial, también lo llevamos a nivel de las dimensiones audiovisuales. Entonces, El Vigía es un programa de la Escuela de Planificación y Promoción Social que busca casualmente hablar, conversar sobre temas de relevancia e impacto del país, de la academia y todo aquello que tenga que ver con el tema de la planificación, el desarrollo y las propuestas de mejora para Costa Rica. Y en esa línea, el tema de la investigación científica y el tema de la investigación académica es uno de los elementos que el Vigía toca. Por eso, en esta ocasión, estamos acá, en este espacio, para conversar del libro Perspectivas de la Costa Rica del Futuro, una construcción colectiva con enfoque estratégico y prospectivo, que fue presentado al país por sus autores el 27 de septiembre de este año en la Asamblea Legislativa, con participación de autoridades de la Asamblea Legislativa, así como autoridades universitarias, pero también con participación de ciudadanos, estudiantes, académicos, profesionales y de personas que participaron en el proceso de trabajo de este documento. Este libro se encuentra disponible en las plataformas de organizaciones que trabajaron en esta producción. ¿Cuáles son esas organizaciones? Bueno, el libro que he mencionado es un esfuerzo conjunto de la Escuela de Planificación y Promoción Social, del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y también de la Academia Solidarista Alberto Martín Echevarría. Este libro recoge 7 capítulos de la visión país en diversos temas, de los que vamos a conversar acá de algunos, y fueron puestos de manera gratuita al servicio de la comunidad para que la gente que tenga interés pueda acceder a ellos, y ya se encuentra en los sitios web de estas organizaciones que cité. Vamos a hablar ahora de algunos temas, porque en un programa anterior del Vigía conversamos sobre 3 de los temas que contiene el libro, pero hoy nos vamos a destinar a hablar de 4 temas importantes que son los últimos 4 capítulos del libro, y para ello tenemos aquí invitadas a las personas que han asumido la coordinación de estos capítulos. Tenemos aquí en la mesa principal en el programa El Vigía a la doctora Beatriz Pérez Sánchez. Ella es vicepresidenta del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, al máster Álvaro Villalobos Garro, que es el presidente de la Academia Solidarista Alberto Martín Echevarría, al máster Daniel Cavalini Espinosa, académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, a don Oscar Mario Araya Herrera, que es gerente del proyecto para la dignificación personal, social y laboral de las personas con cáncer en Costa Rica de la Asamblea Legislativa. Para empezar, vamos a darle unos segundos para saludar a las personas aquí que nos acompañan. Así es que, don Álvaro, empezamos por ese lado de la mesa. Un saludito a nuestra audiencia. Muchas gracias, Efraín, y un saludo cordial a las distinguidas personas que nos acompañan en este evento. El agradecimiento a las instancias coordinadoras que hacen posible que estemos hoy acá, y en particular a la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad por este espacio. Don Daniel. Muchas gracias, primeramente a los compañeros acá en esta mesa. Siempre es una bendición y siempre es un privilegio poder compartir con gente que, después de ver tantas cosas lindas que han hecho y escrito y investigado, pues uno se realimenta. Al Vigía por darnos el espacio de poder comunicar esto, y a la escuela, ¿verdad?, como dice el compañero de Planificación y Promoción Social. Esperemos que hoy sea un día de construir conocimiento y pasarla bien. Doña Beatriz. Sí, muy buenos días o buenas tardes, de acuerdo a la hora en que se emita esta edición del Vigía. Gracias, Efraín, por este esfuerzo. Gracias a don Álvaro por estar con nosotros, y también a Óscar
y por supuesto a Daniel. Gracias. Lo que queremos es que con este esfuerzo que realizan los compañeros de la Escuela de Planificación, todos estos esfuerzos de investigación y de estudio puedan llegar a la ciudadanía. Muy buenos días. Don Oscar Mario. Muy buenos días o buenas tardes también, ¿verdad? Muy contento de estar acá en el Vigía. La verdad es que nos dan la oportunidad a nosotros los pacientes con cáncer de tener una voz más cerca hacia lo que pasa en la vida social de un sobreviviente de cáncer. Y estar aquí, la verdad que don Álvaro, don Daniel, doña Beatriz, nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias. Bueno, para iniciar vamos a arrancar con el capítulo del libro que se denomina El solidarismo en Costa Rica, los retos de una Costa Rica solidaria. Entonces le preguntamos a don Álvaro Villalobos, que fue el coordinador de este capítulo y que trabajó con un equipo interdisciplinario de diferentes organizaciones. Don Álvaro, resúmanos usted cuál es la situación actual del solidarismo en nuestro país según lo recogido al calor de esta investigación. Bien, muchas gracias, Efraín. Vamos a ver, Costa Rica está sustentada de acuerdo con la Constitución Política en un estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, don Alberto Martín Chavarría, que es el fundador del solidarismo en este país, un esquema totalmente criollo, nacional, él dijo que el solidarismo él lo planteaba como una alternativa al capitalismo y al socialismo. Le hacía crítica a los dos sistemas y decía hay una forma más equilibrada, más justa que podría impulsarse. Don Alberto toma las ideas de Europa y las trae, las hace, las desarrolla a un estilo muy nuestro. Y bueno, él dice en un 15 de septiembre de 1947, que por cierto estamos cumpliendo este año ya 75 años, él dice en su propuesta podemos impulsar una iniciativa de manera armónica entre trabajadores y empresarios. En aquella época había mucho enfrentamiento y un elemento particular que incidía en todo lo que acontecía tenía que ver con la cesantía. Decía él que habían empresarios que hacían lo posible por no reconocerle el pago de la cesantía a los trabajadores y por otro lado habían trabajadores que se comportaban de mal manera para que le hicieran el reconocimiento de la cesantía de tal forma que fueran despedidos con responsabilidad patronal y por supuesto así se les reconociera. Entonces su gran aporte lo ubicamos en ese contexto y rápidamente esa idea fue surgiendo y fortaleciéndose en el tiempo. Si brincamos a hoy, nosotros encontramos que el solidarismo tiene más de 400,000 trabajadores, representa el 28% de la fuerza laboral del país. Se trata entonces de la organización sociolaboral más grande que hay en Costa Rica. Esa es la evolución que hemos tenido en esos 75 años. Por otro lado, tenemos otros indicadores como el hecho de que si lo referenciamos al Producto Interno Bruto, ya los recursos que maneja el sector solidarista superan el 10%. Entonces ahí empezamos a imaginar el impacto y la importancia que ha tenido esto en el país. Y podemos encontrar otros indicadores como los datos que nos da la Caja Costarricense de Seguro Social mediante el Seguro de Salud, que nos dice que de todas las empresas que están debidamente formalizadas en el país, tanto el sector público como privado, solamente el 2% de las empresas tiene una asociación solidarista. Entonces, ese tipo de realidades que nosotros encontramos nos hace creer que es importante impulsar una serie de iniciativas para fortalecer esa propuesta. El solidarismo ha crecido y ha impulsado proyectos concretos de carácter productivo y así encontramos asociaciones solidaristas que también incursionan como empresarios o como socios de las empresas. Podemos encontrar en Turrialba asociaciones solidaristas que contribuyen con los productores en la producción de queso, o podemos encontrar en Cañas
asociaciones solidaristas que tienen su propio esquema para la producción de pez, ¿verdad? En el cultivo de pez, toda la opción que hay de desarrollo en esa zona. O si nos vamos a la zona de Los Santos, vemos asociaciones solidaristas que compran terreno y que se afilian a las cooperativas de producción de café, y por lo tanto entonces es un esquema muy interesante que implica contribuir a alcanzar una sociedad más justa y más equilibrada conforme a ese modelo que nosotros venimos señalando. Entonces creemos que hay formas de que Costa Rica se ponga de acuerdo para evitar indicadores que no son tan sanos como se ha dado a conocer en los estudios recientes, que la pobreza ha incrementado en el país, que la distribución de la riqueza cada vez está más bien concentrada en pocas manos. Y entonces es ahí donde don Alberto señalaba que este mecanismo sí realmente contribuye en materia de justicia social. Y también podemos afirmar que de no existir este esquema, difícilmente los trabajadores de este país podrían tener acceso al capital. Entonces es una forma de democratizar, es un capital social. Y bueno, tal vez voy a señalar un ejemplo de los más recientes. Tuvimos la oportunidad de participar en la constitución de una asociación solidarista en un acueducto en la Sala de Horquetas de Sarapiquí. Ahí son escasamente 15 trabajadores los que hay, y desde que se empezó a esta fecha ya el capital social que reúne a ellos es superior a las cifras en millones. Entonces ese tipo de cosas que soñó don Alberto lo estamos viendo hoy como una realidad, aun cuando estoy poniendo un ejemplo de una organización de reciente constitución. Entonces sí hay esperanza de que podamos buscar mediante diferentes mecanismos, mediante diferentes medios, como es el caso de las asociaciones solidaristas, un esquema, un modelo que podamos impulsar con mayor fortaleza. Evidentemente hay debilidades y también hay retos que creo que nos vamos a mencionar posteriormente. Entonces, algunos somos creyentes y somos fiebres de este tipo de iniciativas que nos complace mucho estarlo promoviendo desde la Academia Solidarista. Es una organización que nace para promover y fortalecer el solidarismo. Ese básicamente es el esquema, y tal vez ahora más adelante nos podemos referir a algunas iniciativas puntuales y concretas que estamos promoviendo. Muchas gracias, don Álvaro. El capítulo que se tocó en el libro, para ir en el orden que se expusieron en el documento, tiene que ver con el futuro del trabajo de la juventud costarricense. En este sentido, tenemos una pregunta para el máster Daniel Cavalini Espinosa, quien es académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. Don Daniel, ¿cuál es la situación actual del trabajo juvenil en nuestro país según los hallazgos de la investigación que ustedes hicieron? Muchas gracias. Honrando una de mis ramas también adicionales, que es la comunicación, quisiera transmitir que todo esto que se ha investigado no deja de provocar cierta sensibilidad, porque hay un sistema, hay una manera, hay una metodología en la que el costarricense pues, estudia, donde el costarricense se desarrolla, versus una realidad donde nosotros como seres humanos vamos a tener ciertas competencias. Yo, llenándome un poquito de sentimiento, estoy en el medio porque por el año en el que nací, si demográficamente vemos el grupo de personas que buscan trabajos, se dice que hay dos tipos de millennials, ¿verdad? El del 79 al 2022 y los que nacen después del 88. Entonces yo estoy en el 81. Entonces veo los escenarios y soy profesor universitario. Entonces yo puedo sopesar qué va a pasar con esas personas que están estudiando en 5 años si no hay cambios importantes. Entonces digo que es susceptible porque entonces pueden haber gremios donde dicen, mira, pero lo que nos están es invitando a hacer un cambio. Sí, exactamente, eso es lo que arroja. No es competir dentro de Costa Rica los diferentes gremios, es que hay una fuerza mundial que está haciendo que el estudiante universitario en Singapur, en Japón,
en los mismos Estados Unidos, en Londres y en Italia, buscan carreras por la tecnología que va más acelerada, que sean especializadas, y no es que no estamos invitando a que no estudiemos 5 años, hay que estudiar toda la vida ahora, pero necesitamos acciones importantes y cambios para que el trabajo de la nueva fuerza que viene, los jóvenes, puedan encontrar trabajo. Entonces, aquí tengo ciertas estadísticas que son para mí muy importantes para contestarle esa pregunta, y sin querer dañarle nada o ser susceptible, pero por ejemplo, preocupante, 2019, 38% del desempleo en los jóvenes. Ahora, vamos a la matemática, a los números. Esto en el mercadeo usted ve grupos de personas, ¿verdad? Los baby boomers, los millennials, algunos les llaman teens, otros les llaman de diferentes maneras demográficamente. Pero esto que acaba de decir está simbolizando más de 250,000 personas, que es donde entra en el grupo de los ninis. Ni trabajan, ni estudian. Entonces, ya está la problemática de desempleo. Lo que pasa es que los tenemos en dos grupos, por un lado 104,000 y por otro lado 146,000. Entonces, cuando vemos que en estos grupos tenemos personas que aún se capacitan y no encuentran y se juntan los otros de los ninis, el problema es todavía más fuerte, es más relevante. Ahora, Costa Rica enfrenta ahorita una disrupción y hay un montón de señales que nos están hablando urgente desde hace años de factores de cambio. No es que no sea justo, es que no es normal que una persona pase en una universidad 5 años, pero solo porque otro habló inglés y no fue a la universidad encuentra el trabajo, que es lo que están ofreciendo ahorita las empresas. Recuerden que superamos el 80% en empleo privado versus al estatal en Costa Rica. Entonces, no es sano que entonces yo aprendo 6 meses algo técnico y entonces yo sí encuentro trabajo y más si hablo idioma, portugués, ¿verdad? O francés, o inglés, o mandarín. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el gobierno para preparar en habilidades gruesas, pero también blandas y técnicas a esta nueva juventud? Este es el escenario que tenemos nosotros en Costa Rica. Hay factores que nos están gritando cambio y hay señales ya no débiles, hay señales fuertes, y no es que queramos ser aves de mal agüero, ¿verdad? Pero sí se necesita una disrupción urgente para las necesidades, porque si no, no es que va a ser incierto, va a ser oscuro el trabajo costarricense en la juventud. Muchas gracias. Para seguir aquí en el programa El Vigía, vamos a escuchar al máster Oscar Mario Araya Herrera, quien es el gerente del proyecto para la dignificación personal, social y laboral de las personas con cáncer en Costa Rica, de la Asamblea Legislativa, compartirnos sobre el tema del libro que se denominó La dignificación personal, social y laboral de las personas con cáncer en Costa Rica. En este sentido, don Oscar Mario, ¿cuál cree usted que es la situación real e impacto de las personas con cáncer en nuestro país en el ámbito laboral y social? Bueno, le tengo una mala noticia. Primero, que el cáncer nos llega a un momento que nosotros no esperamos. Tengamos un trabajo o no tengamos un trabajo, el cáncer nos ataca. Y a veces, ahora me preocupaba mucho lo que decía don Daniel, con jóvenes que realmente no tienen trabajo, que pasan una gastritis, que pasan un estrés. Vamos a tener personas enfermas que en el futuro, pero en Costa Rica se descubre cada día una persona con cáncer. Wow. Y no tenemos ninguna especie de encuesta que nos diga si esa persona está laborando o no está laborando. Y si está laborando, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su presente inmediato? Mejor. ¿Por qué? Porque esa persona, si es jefe de familia y tiene una empresita propia, deja de producir y su familia deja de comer. Y esta enfermedad nos ataca muy fuerte porque también nos golpea la parte anímica. En el estudio que nosotros realizamos,
Yo le digo, yo soy sobreviviente de cáncer, y en el momento en que un médico le diga a usted, tenés cáncer, te pasa 20,000 preguntas por la cabeza, y el estado de ánimo es el que golpea porque nos dice, te vas a morir. Esa es la señal, a pesar de que ahora la quimioterapia, las operaciones le ayudan mucho a las pacientes. Ya vemos más sobrevivientes que estamos en este momento pasado una enfermedad de cáncer. Este estudio nosotros lo realizamos y creo que es una de las grandes garantías que tiene la Caja del Seguro Social. ¿Por qué? Porque le estamos preguntando al paciente qué es lo que siente y qué es lo que tiene. Y es el que le está diciendo a los médicos cuál es el problema que nosotros tenemos. Nos encontramos en este estudio de que en la parte médica había una falta de sensibilidad hacia los médicos en la forma de tomar el tema del cáncer. ¿Por qué? Por el estrés que también manejan los médicos, por el tiempo que deben de atender a un paciente, y un paciente no se puede atender en 15 minutos. Cuando a nosotros nos llegan y nos dicen, tenés cáncer, realmente no escuchamos todo lo que el médico nos está diciendo después. La mente nos vuela. Y esa sensibilidad lo hemos visto que es muy importante tener un equipo multidisciplinario en el hospital, y ese es uno de los logros que ahora nosotros, después de este trabajo, hemos logrado sensibilizar a la Caja, especialmente a la Dirección de Fortalecimiento de la Atención del Cáncer, y también tener un adecuado acompañamiento, no solamente de la parte de la familia, que son las redes de cuidado que nosotros tenemos, sino que también de la parte organizacional y laboral, porque muchas empresas no están preparadas para tener a un paciente con cáncer trabajando. Y estas personas, cuando tratan de decirle al patrón que tiene cáncer, lo que piensa es que lo van a despedir, simple y sencillamente. Y eso pasa en muchas empresas. Ven a un funcionario que ya no está dándole la capacidad económica o el ingreso a las empresas, sino que ven a una persona enferma. Y esa persona enferma le va a producir incapacidades, le va a producir problemas a la empresa, de que va a tener que contratar a otra persona que le haga la maquila, que le haga el funcionamiento para que la empresa siga trabajando mientras que éste se recupera. Creo que esto lo podemos ahora hablar un poquito más adelante, también no solamente de la parte médica, sino que lo que ve también el paciente, lo que ve el familiar y lo que ven las ONGs cuando una persona enfrenta un cáncer. Muchas gracias, don Mario. El tema que sigue tiene que ver con mujer y política. Así se titula el capítulo del libro en este sentido. Para abordar este tema y que nos converse en torno a esto, que nos parece sumamente fundamental, que un tema que tiene que ver con la mujer y la política en nuestro país ha sido abordado, tenemos a la doctora Beatriz Pérez Sánchez, quien es vicepresidenta del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Doña Beatriz, ¿cómo ve usted, cuál cree usted que es el panorama sobre el tema de la mujer y la política, según la experiencia que tuvieron en el abordaje de esta investigación y que ese capítulo concluye el libro de las perspectivas de la Costa Rica del futuro? Sí, escuchando a don Álvaro, escuchando a Daniel y ahora a Oscar Mario, que están hablando de problemáticas de ciudadanos, de trabajo, de seguridad, de protección de sus prestaciones, de empleo decente, y por supuesto que el caso de la atención de la seguridad social en el caso del cáncer. Imagínense todos ustedes ese mismo abordaje pero aplicado a las mujeres. Se ha señalado
en estos espacios que Costa Rica vive un momento histórico complejo, pero es que la palabra compleja de alguna manera ya no te define esa cantidad de retos, esa cantidad de problemáticas nuevas, de demandas ciudadanas. Entonces no quiero dejar pasar más bien los datos y la información que ustedes nos brindan para colocar a las mujeres, a todas las mujeres de diferentes etnias, de diferentes regiones del país, en diferentes estatus sociales y situaciones económicas y profesionales. No, vamos a situar a la mujer en la perspectiva histórica. Entonces vamos a señalar que nos enfrentamos a dos escenarios muy concretos. Una deuda histórica de la democracia de Costa Rica. Ya no solamente en el orden de lo político, porque cuando se habla de política, de mujer y política, la gente podría pensar, no, ya se ha trabajado muchísimo, ya se ha avanzado mucho. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos todos estos convenios de paridad, porque se ha legislado en favor de la participación paritaria de las mujeres dentro de la política, entendiendo la política como la posibilidad de estar presentes en las papeletas, en los diferentes niveles de participación popular. No solamente eso. Entonces tenemos aquí una deuda histórica en perspectiva de género. Y luego podemos observar que si para algunos sectores de la población ya de por sí existen importantes rezagos, desequilibrios, inequidades que han venido en aumento, como hablaba don Álvaro y lo señalaba también Daniel. O sea, son inequidades que ya duelen en la piel, son contradicciones de un Estado social de derecho que, si bien es cierto, ha avanzado muchísimo en materia para atender a las diversas necesidades y demandas de la ciudadanía, las mujeres siguen teniendo un rezago mucho mayor. Y señalo esto porque puedo poner dos ejemplos y luego más adelante hacer unos señalamientos muy precisos. ¿Qué es lo que encontramos? Me pregunta don Efraín. Bueno, encontramos que históricamente las mujeres siempre han sido ciudadanas de segundo y tercer grado. Vamos a hablar de segundo grado. Bueno, hasta el 49 alcanzamos el estatus de ciudadanas para votar. O sea, ya teníamos un rezago de una Costa Rica que tenía más de un siglo de independencia, más de 50 años, ya de tener un régimen liberal de libertades públicas, pues importante, dentro de lo que serían esos modelos de Estado y de desarrollo. Pero también advertimos que hay una invisibilización de problemáticas reales. No solamente está el empleo, está la educación, están las demandas de salud, están otro tipo de demandas políticas, demandas ciudadanas, de que sea de inclusión, o sea, demandas que son, más bien falencias groseras de una sociedad democrática que ha alcanzado una madurez política e institucional que se compara con otros países, inclusive fuera del área latinoamericana, y que entonces no se justificaría que en el desarrollo social e institucional de los años 49 al 2000, por ejemplo, se mantengan todavía inequidades, desigualdades y enormes, que podríamos señalar, vacíos, no solamente en la legislación, porque recuerden que en Costa Rica todo lo arreglamos en el marco de una ley. No, hay leyes suficientes, porque usted me pregunta sobre lo que encontramos. Hay suficientes leyes, hay marcos interpretativos diversos, profundos, pero no se parte de la concepción de dónde deviene la inequidad, la desigualdad de las mujeres en Costa Rica. O sea, es un enfoque meramente de género, es un enfoque de atención a la diversidad, es un enfoque de atención a la mitad de la población de este país y del mundo. O sea, ¿de dónde devienen esos enfoques que no han permitido incorporar a la participación ciudadana, a una vida real de la vivencia de la democrática en el sentido de ser ciudadana plena de derechos en todos los ámbitos de la vida social? Y sí quisiera encuadrarlo por un asunto eminentemente de tiempo, que la pandemia permitió desnudar la institucionalidad en términos de protección de los derechos de las mujeres.
O sea, la sociedad de alguna manera costarricense quedó al desnudo al darse la pandemia, y entonces quedó muy claro como 4 aspectos sociales económicos. 1, la feminización de la pobreza, importantísimo. 2, la desigualdad laboral, profesional, salarial de las mujeres. 3, que a pesar de que existe un buen andamiaje de política para la protección social de los ciudadanos, de la población en general, las mujeres tenían dobles inequidades. Por ejemplo, cuando se da la pandemia, ¿a quién se despide primero? A las mujeres. Cuando se bajan los horarios, la cantidad de horas, las jornadas, a las mujeres. Y luego voy a señalar por qué. La violencia doméstica, aunada a la carestía, a las carencias económicas, obviamente volvió a golpear la seguridad de las mujeres con la violencia doméstica. Y además el cuidado de terceros, la economía del cuidado, toma a Costa Rica sin un marco amplio, ni de reflexión, ni de construcción, de protección. Entonces las mujeres se fueron a la casa con menos salarios, o despedidas, o empezaron a iniciar pequeñas iniciativas económicas para poder hacerle frente a la situación, porque cuando los varones fueron despedidos, en muchos casos, se aceleró la violencia, el despojo patrimonial de las familias. Por cuanto las mujeres tuvieron que o sustituir a los varones despedidos, por supuesto en sectores muy vulnerabilizados, no solamente los sustituyeron, sino que tuvieron además que apechugar, para decir una palabra que los ticos entendemos, con la economía del cuidado. Y en ese sentido, entonces, los sectores más vulnerables de este país, y entre esos sectores las mujeres, fueron doblemente golpeadas por la pandemia. ¿Cómo salir entonces de esta doble, este doble impacto? Ya no solamente el histórico propiamente, ¿verdad?, de ser ciudadanas de segunda categoría, y que los saltos cualitativos que hemos dado las mujeres para alcanzar una participación plena en democracia, no solamente han sido lentos en el tiempo, sino que además con enormes retrocesos. No sé, don Efraín, si quiere que lo deje aquí para retomarlo en otro momento, pero sí quisiera dejar como ese escenario. Marco, claro. Perfecto, muchísimas gracias, doña Beatriz. Seguimos aquí en el programa El Vigía, un espacio que promueve la Escuela de Planificación y Promoción Social. Estamos hoy hablando sobre la presentación del libro Perspectivas de la Costa Rica del Futuro, una construcción colectiva con enfoque estratégico y prospectivo. Vamos a una segunda pregunta de los participantes en cuanto al tema, que es uno de los capítulos del libro, el solidarismo en Costa Rica, los retos de una Costa Rica solidaria. Le preguntamos al máster Álvaro Villalobos Garro, que es el presidente de la Academia Solidarista, Alberto Martín Chavarría, ¿cuáles podrían ser los principales retos que tiene el solidarismo en Costa Rica? Bien, y tal vez quisiera referirme rápidamente a lo que ustedes han dicho ya, que me parece absolutamente relevante esta temática que se ha expuesto, y es la forma de comprobar la prioridad en estos estudios de Efraín. Entonces, en buena hora, la problemática de la juventud, de la mujer, todo lo que tiene que ver con el tema del cáncer, que por cierto a nivel familiar lo acabamos de vivir con un hermano. Y bien, para referirnos al tema de los retos que hay para el solidarismo, entonces, bueno, haciendo un repaso de esos 75 años, nos parece que nos ubicamos en un contexto en que el análisis debe hacerse en dos ámbitos. Primero, a nivel interno de las asociaciones solidaristas. Supongamos que nosotros somos trabajadores en una empresa o una institución
y nosotros escuchamos de la importancia de estar afiliados a una asociación solidarista, llegamos, nos afiliamos. Ese paso es muy importante porque, bueno, tiene digamos, una relevancia desde el punto de vista de justicia social y de contribución a esa economía social. Pero nos afiliamos y estando adentro no sabemos de qué se trata una asociación solidarista porque hay características particulares. Entonces, al encontrar un vacío a nivel interno en las organizaciones que tiene que ver con la parte formativa, nosotros entonces lo que decimos es que ese vacío necesariamente tiene que llenarse, bueno, primero evidentemente adquirir conciencia de la problemática que hay, esto porque con el esquema que nos plantea don Alberto Martén a mitad del siglo pasado y luego con lo que establece la ley de asociaciones solidaristas en el 84, está claramente establecido que se trata de organizaciones sociales, pero son organizaciones sociales que requieren acompañamiento. Encontramos entonces situaciones en que los trabajadores no saben distinguir cuáles son las características de una asociación solidarista en relación con otras formas de organización social que tenemos en el país. Encontramos situaciones que podrían ser, digamos, importantes que se asuman, porque si no hay formación en solidarismo, entonces podríamos convertir una asociación solidarista en cualquier otra cosa y no necesariamente en lo que la naturaleza de esa vocación social implica. Entonces, hay estudios de trabajos de graduación en que lastimosamente señalan que hay asociaciones solidaristas que parecen una caja de ahorro y préstamo, evidentemente en una reducción de lo que le corresponde hacer, o en otros casos se señalan hasta como garroteras, y evidentemente se está desvirtuando esa naturaleza. Entonces, hay que hacer un esfuerzo a nivel nacional. Bueno, el solidarismo está estancado. Si vemos la variable de cantidad de trabajadores que yo decía hace un momento, y si vemos la variable de número de asociaciones solidaristas en el tiempo como estadística, nos podemos dar cuenta que está estancado en el país. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo por pasar, y bueno, efectivamente es un reto a nivel interno para que haya un cambio importantísimo a partir de la formación y la educación en esa transformación, tal y como está señalado en la ley y tal como don Alberto lo planteó. Don Alberto en el 47 decía claramente, el sistema solidarista costarricense es un sistema de ahorro y educación. Y vea qué interesante, decía él, pretendemos formar a personas cultas y solventes. Y si saltamos al 2004, a su edad de 95 años, él en una de las últimas intervenciones públicas que dijo, dice, es importante lo financiero, es importante lo material, pero no lo dejemos de lado sin el acompañamiento. Es decir, es absolutamente necesario que ese aspecto de corte material, de formación de capital social, también vaya formado en cuanto a los fundamentos y la doctrina solidarista. Es decir, aquí encontramos en este tipo de organizaciones sociales toda una especialidad y una diferenciación. Entonces, bueno, esos son aspectos relevantes de los cambios que se deben promover a nivel interno, pero luego hay algunos aspectos de carácter endógeno que ya trascienden las asociaciones solidaristas. Debemos decir que conforme esta evolución que ha habido en el tiempo y sobre todo la importancia del manejo del capital, entonces ha despertado intereses de otros sectores de la sociedad. Y en su momento las asociaciones solidaristas se dijeron que tenían que ser reguladas como una entidad financiera, y no más hay que remitirse a la ley de asociaciones solidaristas en el artículo 1 que las define como organizaciones sociales. Entonces, o son una cosa o son otra,
Para los intereses económicos de algunos sectores de este país ya lo veían muy interesante capital, y bueno, hay que regularlas y hay que meterlas como una entidad financiera. Evidentemente aquí hay se está desvirtuando su naturaleza, y como reto desde la Academia Solidarista se redactó y se elaboró un proyecto de ley que está ya en la corriente legislativa, que precisamente plantea eliminar la mención y toda referencia de la ley orgánica del Banco Central de que las asociaciones solidaristas son entidades financieras. Entonces, bueno, un gran reto, evidentemente, desde ese punto de vista. Esto evidentemente viene acompañado por el aporte, la discusión y el análisis que se da a nivel de la cátedra Alberto Martín Chavarría, que dichosamente la universidad abrió como producto de un convenio que se suscribió con la Universidad Nacional, y también con otro brazo que hay de la red de asociaciones solidaristas de las universidades. Si las universidades, como se ha dicho y definido como la conciencia crítica de la sociedad, y si lo traemos para el plano solidarista, las asociaciones solidaristas de las universidades estatales deberían ser la conciencia crítica sobre lo que sucede a nivel nacional con respecto al solidarismo. Entonces, así como ese ámbito, se recogen 11 puntos bastante puntuales de lo que más está afectando al solidarismo contemporáneo. Señalamos la necesidad de que se modifique los planes de estudio a nivel del sistema educativo. Con ese enfoque, don Alberto Martín, al inicio, nosotros señalamos claramente que al igual que hay una ley de la República que, a propósito, las soluciones de ley, ¿verdad?, pero bueno, es parte del ordenamiento jurídico, al igual que se enseña ya el cooperativismo en el sistema educativo, también debe de darse igualdad de condiciones para que se enseñe el solidarismo en el sistema educativo costarricense, que es otro de los puntos que viene ahí. Y tal vez, para cerrar, uno de los aspectos que evidentemente hay que prestarle atención es el siguiente. Costa Rica el solidarismo fue denunciado ante tribunales internacionales porque en algunos casos algunas asociaciones solidaristas en el sector del Atlántico, el Caribe, el sector bananero, estaban incursionando en los arreglos directos, que eso es materia muy de los sindicatos. La denuncia va a la OIT, etcétera, muchos ámbitos donde se discutió este tema. Entonces viene como consecuencia una reforma a la Ley de Asociaciones Solidaristas en su artículo 8, que viene a establecer la prohibición de que entre organizaciones sociales, dígase cooperativas, sindicatos y asociaciones solidaristas, intervengan en los ámbitos de competencia de las otras. Dice la ley, so pena de que puedan entonces desaparecerse por su incumplimiento. A esto añadimos que en el 2010 la Asamblea Legislativa le hace una consulta preceptiva a la Sala Constitucional, es decir, la respuesta de la Sala tiene un carácter obligatorio de aplicación en 2010, y en el 2011 entonces la Asamblea Legislativa reforma la Constitución Política, le da rango constitucional al solidarismo, y con base en el fundamento de lo que dijo la Sala Constitucional, entonces dice lo siguiente: cada organización social tiene ámbitos de competencia. Esto lo señalamos porque una especialidad del solidarismo que lo caracteriza es el manejo de la cesantía. Entonces, como tal, decía la Sala Constitucional en el voto 9927-2010, para que las organizaciones sociales podamos promover la paz y la justicia social en este país, tenemos que ser respetuosos de los ámbitos de cada uno. Si el ámbito de especialidad del solidarismo es la cesantía, entonces en buena letra no debe ser que las otras organizaciones lo hagan, como podría verse que el solidarismo se meta en el ámbito del sindicalismo o del cooperativismo. Entonces, la negociación social, la negociación colectiva es una especialidad del solidarismo. Evidentemente hay un respeto, las solidaristas no incursionan en ese campo, pero ¿qué sucede? En el plano político se desvirtúa esto. En el 93 se reforma la Ley de Asociaciones Solidaristas,
y apenas un año después, por una ley de la República, se autoriza a cooperativas de ahorro y crédito a manejar la cesantía, que era una competencia específica del solidarismo. Entonces, evidentemente esos temas son retos que debemos de asumir con mucha madurez, para que de manera civilizada podamos discutir esto y que lleguemos a buenos términos, pero las aguas están absolutamente separadas en términos de competencia para que haya armonía en este país, y por lo tanto entonces es otro de los temas que están incorporados en el proyecto de ley de fortalecimiento de las asociaciones solidaristas que aparecen en la corriente legislativa. Sin más, yo quisiera también aprovechar, doña Beatriz y don Efraín, para felicitarlos a ustedes como miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio por todo lo que han hecho. Creemos que quien finalmente se beneficia es la sociedad costarricense. Así que muchas gracias por toda su contribución que están dando al país. Muchas gracias, don Álvaro. Para conocer cuáles son los principales retos en materia de trabajo del futuro, el trabajo de la juventud costarricense, ¿qué nos puede decir el máster Daniel Cavalini Espinosa, académico de la Universidad Nacional? Sí, bueno, después de esta cátedra de solidarismo, lindísima, pone uno a soñar un poquito, ¿verdad? Vamos a ver, en el capítulo 5 del libro se enfatizan por lo menos 5 cosas puntuales. Voy a tratar de mencionar rápidamente cada una de ellas, porque eso podría ser la punta del iceberg. Siempre que tratamos trabajos o siempre que se hacen investigaciones, yo pues como investigador también en la universidad, en muchos gremios acusa a decir, ¿y cómo? Sí, ya me dijo el qué, pero el cómo, ¿verdad? Si la radiografía dice quebradura, ¿dónde me pongo el yeso? ¿Cuánto vale el yeso? Es todo esto. Cuando ustedes escuchen a los panelistas, una de las cosas lindas que tiene este documento es que te dice el qué, el cuándo y el cómo. Hay soluciones dentro de la lectura, hay propuestas inteligentes. Enfrentar las causas del desempleo juvenil. Número 1, urgente. Tenemos que hacer caso a las estrategias no solamente nacionales, sino también internacionales. Eso se hace en estudio de las señales, es decir, nos tenemos que dejar llevar por la tendencia. 2, atención a las demandas laborales de la juventud. Porque una cosa son las causas, bueno, con el ejercicio académico yo las voy a enfrentar, pero cuando digo atención a las demandas laborales, es que, por ejemplo, las zonas vulnerables siguen siendo las mismas. Las zonas regionales de nuestro país, todas esas donde no hay el internet, no hay banda ancha. Entonces aquí vamos a ver cómo se armonizan un montón de instituciones que todo tiene en común, porque entonces yo necesito tener antenas. Todavía estamos peleando la lucha con el 4G, no la ganamos, y el 5G ya va de punta, y China acá hace unos meses subió el satélite 6G, bueno, y seguimos nosotros con problemas de internet cuando la tendencia laboral va en esa línea. Una educación que fomente el desarrollo de habilidades blandas, por supuesto que sí, vamos a subir el volumen a las demás habilidades, pero hoy a nivel cognitivo sí hay cierta carencia. Claro, es normal, la misma pandemia mencionaba usted en los jóvenes, ¿qué causa? Ahora en los jóvenes, ¿qué causa? De que la gente sea cohibida, se mete a la tablet, a la compu, al teléfono, las clases ahí. Y claro, cuando vienen a desarrollar trabajos específicos donde las habilidades blandas son muy importantes, haya carencia. Yo conozco personas de diferentes edades y les digo que en el rango de los 15 a los 25, y como profesor también tengo esas edades, uno dice, Dios mío, ¿cómo encuentro la combinación de la caja fuerte para poder llegar ahí y transmitirles conocimiento? El dominio de varios idiomas. Bueno, en mi época nos decían que era importante hablar inglés. Hace 20 años, hace 10 es fundamental hablar inglés. Hoy es importante que manejes 3 idiomas, el tuyo nativo y 2 más, porque el mundo de los negocios, porque el mundo ahora la virtualidad también, y se puede ver como un gol a favor o en contra, pero yo ya no compito cuando me gradúo con los costarricenses. Ese puesto lo están pidiendo en Japón, ese puesto lo están pidiendo porque ahora con el teletrabajo y con la manera virtual ya la bolsa de empleo ahora es internacional. La adquisición, por último, de competencias digitales para atender los avances tecnológicos y la globalización.
es urgente. Creo que hay alianzas importantes, creo que, y que lo alabo y en verdad sé que es súper importante para nuestro país, pero yo siempre camino con el principio del triángulo. Es un ejemplo, si el INA, con el gobierno, van y le dicen a las empresas que son las que están dando el trabajo en este país, qué software necesitan, qué capacidad necesitan, y nosotros en 6-7 meses vamos a agarrar esos estudiantes que tienen o no universidad y los capacitamos, podríamos aumentar e impactar el grado de muchos muchachos que están en la universidad o que no están en la universidad y que pueden entrar al ámbito laboral o con otras independencias del Estado. Creo que por ahí va las soluciones o la propuesta o la conclusión de mi parte en este capítulo. Muchas gracias. Sobre la dignificación personal, social, laboral de las personas con cáncer en Costa Rica, que es uno de los capítulos del libro del que estamos conversando hoy, le pedimos al licenciado Oscar Mario Araya Herrera que nos plantee cómo ve él el panorama para buscar cuáles deben ser las decisiones puntuales y los retos que se debe asumir como sociedad para avanzar en la situación que usted expuso en la primera pregunta sobre esta temática de el tema laboral de las personas con cáncer en este país. Gracias, Efraín. Hablábamos al principio qué era lo que sentíamos, qué era lo que era el paciente. ¿Qué logramos? Logramos integrar a la Caja del Seguro Social, logramos integrar al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, a las ONGs, logramos integrar a la Junta de Protección Social, logramos integrar toda aquella organización que tenga que ver con pacientes para hacer un proyecto de ley. Este proyecto de ley es el 23.306, que ahora está en la corriente legislativa. Todo este trabajo que se hizo por parte del Departamento de Participación Ciudadana y la Konrad Adenauer, que hay que hablar de ella, fue la parte económica que creyó en este proyecto. Y luego todas las organizaciones que creyeron y dieron su aporte, está estipulado y articulado en este proyecto de ley. Ahí en este proyecto de ley, la Caja dice qué es lo que tiene que hacer. El Ministerio de Salud dice qué es lo que tiene que hacer. Las ONGs nos hablan de la formación y capacitación, ya no es aquello de pelearse los pacientes en los pasillos de los hospitales, porque eso es lo que ocurría. Hablaban de un cáncer de mama y que no sé, era como un premio tener al paciente en mi organización. Ahora ya no. Ahora hablan de formación, capacitación, hablan de estabilización y hablan de normalización en todas las ONGs. Se habla también en el departamento, en la Dirección de Fortalecimiento, se abrió una comisión exclusivamente para analizar lo que de los talleres rurales salió para implementarlo. Vino la pandemia y la pandemia nos hizo cambiar todo nuestro panorama y empezamos a trabajar por medio de la Universidad Nacional en la forma virtual. Fuimos los únicos que seguimos trabajando y que seguíamos capacitando y fortaleciendo al paciente y a las ONGs y dando no solamente cursos con personas nacionales, sino internacionales, que hablaban de sus políticas en sus países y poco a poco fuimos tratando de articular cada uno de esos proyectos para meterlo en este 23.306. ¿A qué llegamos? Llegamos a que el 25 de agosto lo presentamos ante la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa. También valoramos y procesamos la información de manera sistemática, intercambiando información tanto de los hospitales, de los pacientes, de las ONGs, de los familiares, que es muy importante. ¿Por qué? Porque todos ellos son copacientes. Desarrollar propuestas legislativas de una política pública que próximamente ahora se va a discutir en la Comisión de Sociales y que cada uno de los diputados llamará a las organizaciones
y también incluirán sus puntos de vista. Impulsamos las diversas organizaciones en materia de salud, educación, trabajo y formación en la capacitación continua. No podemos decir que solamente una ONG trabaja a su manera, sino que teníamos que normalizarlas, ¿verdad? Elaboramos un plan integral para la atención y el cuidado de salud para los profesionales que abordan tanto los pacientes oncológicos como de otras patologías. Establecimos una integración y coordinación de todas las instituciones que hacen un aporte importante a los problemas de salud. No es posible que el Ministerio de Salud no cuente con una estadística de cuántas personas con cáncer hay en el país y mucho menos cuántas personas en su vida laboral están trabajando o no están trabajando o fueron despedidas. No es posible. Entonces, esta metodología de unión entre el Ministerio de Salud y los datos que tiene la Caja, más los datos que da el Ministerio de Trabajo, nos va a permitir en un futuro tener una estadística más adecuada de cuántas personas en su vida laboral están trabajando o no. Y elaboramos estudios sistemáticos con los pacientes que se atienden en un estado actual laboral. Esta es la creación de estadísticas, porque también las ONGs nos dan esa información cuando el paciente llega a su organización. Nos va a decir qué patología tiene el paciente y nos va a decir si está trabajando o no está trabajando y su condición social. Si su familia depende o no depende, en caso de las mujeres, que muchas veces son jefas de familia y que son despedidas, ¿verdad? Y también logramos impulsar una creación de equipos multidisciplinarios por medio de la Dirección de Fortalecimiento de la Caja, de la atención del cáncer, y proponer modelos y protocolos para la comunicación de tanto médico para el paciente, para que el paciente también acepte su condición de paciente de cáncer, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da miedo aceptar de que tenemos cáncer y que podemos salir adelante, porque esta es la solución más adecuada. No sé si, don Efraín, tal vez más adelante podemos hablar un poquito más. Bueno, ya llegando al final del programa, nos gustaría conocer el criterio de la doctora Beatriz Pérez Sánchez sobre cuáles son las principales acciones y posibles estrategias que deben desarrollarse en relación al tema que se plantea en el estudio, en el documento, en este libro sobre el tema propiamente, como se tituló el capítulo, Mujer y Política. Yo también en esta oportunidad quisiera de nuevo recoger lo de los demás compañeros. Cuando Álvaro señala que las personas en este país aún no conocemos las virtudes, las ventajas y las bondades, por ejemplo, del solidarismo, y Jorge Mario se refiere también a estas situaciones de sensibilización del cáncer, llegamos a una conclusión de que y que lo señalábamos hace un rato. En este país se requiere una transformación de la cultura ciudadana, una transformación de la cultura política, porque si no se da esa transformación, todo lo demás es paliativo, todo lo demás es muy remedial, y en todos los ámbitos de la vida social, por supuesto que en los estudios de perspectiva de género también lo es. Vamos a ver, si desde Mujer y Política, desde este ámbito de las demandas sociales, nosotros no podemos llegar a un consenso de cuál es el origen, cuáles son los orígenes, cuáles son las raíces profundas de la desigualdad en el caso de género, que lo puede ser también en otros ámbitos de la vida social, pero en este en particular, es la violencia estructural. Hay violencia estructural cuando las clases políticas, las clases económicas deciden modelos de desarrollo social que perjudican y que de alguna manera discriminan a importantes sectores de la sociedad, que no reconocen esa diversidad. Entonces ahí partimos de un principio, hay que reconocer un aspecto importante, don Efraín, es reconocer que el origen de la mayoría de las desigualdades, las inequidades y los abusos y las violencias, parte de la violencia estructural de una sociedad que todavía no ha podido entender que la ideología de la diferencia solo puede traer discriminación y confrontación. Y socialmente ya lo estamos viendo. Y en el ámbito de las mujeres suele ser similar.
Sería uno muy egoísta y muy mezquino si no reconoce que en los últimos, del 2000 al 2021, se han dado importantes avances en materia de legislación, en materia de reconocimiento de los derechos amplios, ciudadanos, sociales, económicos y culturales de las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay coherencia al interior ni de los enfoques, ni de los modelos de atención, ni de la enorme cantidad de instituciones, programas y proyectos que se han dado. Eso es real. Pero que no existe coherencia, inclusive al interior de la casa. Cuando yo llamo coherencia al interior de la casa, es que Costa Rica ha firmado importantes convenios a nivel mundial, a nivel internacional, está presente en todas las convenciones que se han hecho para proteger los derechos de las mujeres, para evitar los abusos, la violencia, la inequidad, la desigualdad. En eso estamos bien. Es decir, hay una protección amplia, tenemos una cobertura ahí. ¿Qué es lo que ocurre? A la hora de las competencias reales, donde entra la institucionalidad, los grupos de presión, ahí tenemos importantes desfases. O sea, hay recursos, hay marcos legales para actuar, pero la eficacia de esos programas se anula y eso no entendemos realmente. Yo pienso que es que no hay un diálogo, no hay centralidad en lo que es la política, es un asunto de gestión, es un asunto de gestión de la protección. ¿Cómo podemos gestionar nosotros los marcos jurídicos, las leyes, los programas, los marcos de acción, los instrumentos jurídicos que existen? Es que existe toda esa fortaleza, pero no logramos que converjan en objetivos y acciones tan puntuales, como señalaba usted, Álvaro, en el caso del solidarismo, que nos permita señalar que este es el camino, esta es la protección, estas son las áreas para evitar la vulnerabilidad. Y entonces no es que la mujer requiera de un tratamiento especial, es que hay diferencias relevantes que a partir de ellas se crean las fortalezas y los enfoques de género. Eso es un aspecto que quisiera señalar, o sea, hacer esfuerzos conjuntos para uniformar el marco conceptual de la perspectiva de género a nivel macro y multinivel. Pero eso no es solamente en el discurso. El discurso, hay suficientes discursos, hay diversos discursos, inclusive hay discursos extremos en términos de enfoque de género. Pero como sociedad hace falta llegar a esa convergencia política para que los esfuerzos, los recursos, los programas, las estrategias permitan el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible, por lo menos con enfoque de género. Bueno, esa es una línea, ¿verdad? Ir por el desarrollo sostenible con un enfoque de género. El otro, diagnosticar las falencias principales en la aplicación de las políticas de protección. Y eso vamos desde lo laboral. Tenemos empantanado un proyecto de ley contra el acoso laboral de manera genérica, cuando hace años, hace 3, 4 años, la OIT está pidiendo que el gobierno firme el convenio para evitar el acoso y el hostigamiento, no solamente laboral, sino sexual, en los ámbitos de trabajo y sobre todo para proteger a las mujeres de este tipo de problemáticas. Elevar la participación de las mujeres para alcanzar estándares de escolarización mayor, eso es importantísimo. La formación tecnológica y la formación en competencias científicas. Es decir, ¿por qué se da una tercerización de la economía femenina? ¿Por qué se feminiza la pobreza? Bueno, porque las mujeres están fuera de estos ámbitos de avances humanos, lo tecnológico, los idiomas, las nuevas competencias. Incorporar la economía del cuidado como una actividad productiva, protegida y bien pagada a efectos de elevar los ingresos de las mujeres. No quiere esto decir que vuelve de nuevo a recaer en las mujeres el cuidado de personas enfermas, de personas mayores, de niños o de personas con discapacidades importantes. De ninguna manera. Lo que se requiere es que el Estado y la sociedad como un todo, las empresas, los gremios, las universidades, todos los ámbitos de la vida social, reconozcan que la economía del cuidado tiene precio, que es de gran valía, pero el Estado en este momento, ni la sociedad ni las empresas, se han preocupado por generar estrategias en donde esa economía del cuidado sea compartida, equilibrada y tenga incentivos importantes para que esa parte de la economía pueda entrar a la contabilidad nacional, al Producto Interno Bruto. Y esto es importantísimo.
Por otro lado, ampliar los programas, las acciones y estrategias de empoderamiento político. Señalo, cuando los políticos viejos, añejos, masculinos, se dieron cuenta de la relevancia de las mujeres en puestos de poder de la comunidad, cuando las mujeres empezaron a tomar bandería por el ambiente, por los aspectos sociales, por los aspectos económicos y la relevancia de estar sentadas como regidoras, como alcaldes, entonces los políticos añejos que ya no podían volver a la política tradicional volvieron a asaltar, y ahí está la estadística y está en el texto que está en este libro. Entonces, un retroceso en materia de lo que habían sido ya logros políticos. Las mujeres empoderadas en políticas, dirigiendo agendas femeninas, dirigiendo agendas comunitarias. Entonces, esos aspectos, coherencia discursiva, una mayor puntualización, porque uno de los hallazgos más importantes que encontramos es que tiene que hacerse un esfuerzo multisectorial de multiplicidad de organizaciones, iniciativas y proyectos que puedan dirigir a Costa Rica hacia un futuro más equitativo, donde las mujeres seamos realmente actoras de primera clase. Debe fortalecerse la agenda social y económica con instancias muy, muy focales como las que aquí se han señalado, no solo en la parte jurídica, legal o regulatoria, sino una agenda de compensación, de reconocimientos y aportes y certificaciones para el cumplimiento de los derechos. Por ejemplo, existe un plan en Costa Rica, y eso le pongo la bandera a Álvaro en el solidarismo. Existe por lo menos iniciativas en donde se pueda certificar a aquellas empresas que respetan los derechos, aquellas organizaciones que le dan primacía para que mujeres puedan ser dirigentes de estas asociaciones. Bueno, eso es una parte de lo que yo llamaríamos políticas de certificación, de compensación, para que las mujeres podamos integrarnos plenamente a estos escenarios. Siento que estos son los aspectos más importantes que deberíamos. Esa es la agenda de focalizar, multiplicar esfuerzos, pero también tener coherencia ideológica, coherencia programática, para que las mujeres podamos realmente participar de una ciudadanía no solamente activa, sino un uso pleno de nuestros derechos. Muchísimas gracias, doña Beatriz. Como vemos, lo expuesto en este espacio que hemos tenido aquí a lo largo de esta hora son elementos que se resaltan producto de la investigación que contiene el libro. Obviamente, muchos de los detalles y profundizar sobre algunos de los elementos tratados acá los pueden encontrar en este documento que está publicado en los sitios web de las organizaciones que llevaron a cabo este proyecto de producción. El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y la Academia Solidarista Alberto Martín Chavarría. El documento está disponible para que se pueda descargar de manera libre y ahí pueden ahondar sobre esta temática. Así es que los invitamos. Para concluir el programa El Vigía, queremos agradecer al área de proyección del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva el apoyo que nos brindó para llevar a cabo aquí el programa en este espacio que nos facilitó esta institución. Asimismo, agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron hoy y por el esfuerzo de síntesis que fueron obligados para poder en una hora referirnos a este importante documento producido por ustedes y que lleva sello editorial de Editorial Progreso, que también ha formado parte de este esfuerzo. Así es que a todos ustedes nuestra gratitud y muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.